Bueno, ese es el ejercicio, tal vez, uno de los ejercicios más complicados, digamos, porque tiene esa salvedad de que tenés que considerar nada más que un segmento de la membrana. ¿Bien? Un pedacito acá. A partir de este punto, hasta donde yo quiera cortar. Después el resto de los ejercicios es más o menos parecido. Ahí fíjense que usamos nada más que equilibrio de fuerzas. Si hubiese querido, o sea, yo lo que calculé ahora en ese caso es la tensión meridional. Tengo la tensión meridional en un punto. Ahora, si quisiese calcular la tensión circunferencial, directamente uso Laplace. Porque tengo que es sigma m, perdón, sí, sigma m sobre meridional, sobre el radio meridional, que lo conozco, más la tensión circunferencial sobre el radio circunferencial, que también lo conozco porque me dan la geometría completa, es igual a la presión interior, a menos la presión interior sobre el espesor. Fíjense que lo único después que tengo que calcular, lo único que me queda como incógnita es la tensión circunferencial en el punto. ¿Está bien? ¿Alguna duda de este? No, yo por mi parte voy a tratar de plantearlo y ver cualquier cosa consulta. Bueno, listo. Y ya como para finiquitar con la introducción, si quieren vemos el ejercicio 3, que es un poco más sencillo. Dale, sí. Directamente, ¿eh? ¿Si les parece? Que sí, sí. Bueno, fíjense que acá tengo, dice, una estructura cónica de chapa fina, de espesor 2 milímetros, soporta una placa de 400 kilogramos, simplemente apoyada. Determine cuál es el punto de mayor criticidad dentro de la chapa según el criterio de von Mises. Bien. Entonces, esto es una placa que está apoyado sobre una membrana que tiene forma cónica. ¿Está bien? Esto que está acá es el espesor de la membrana. ¿Okay? Es un cono truncado arriba donde se coloca la pesa. Ahora, para calcular las tensiones, primero tendría que calcular las tensiones de forma genérica y después ver en qué parte esas tensiones son máximas, ¿está bien? Como para calcular la tensión equivalente de von Mises y que ese valor sea menor que el valor ¿cómo le llaman acá? Tensión SI o sigma F, ¿no? de De fluencia. fluencia. Tensión de fluencia. Está bien. OSF es igual a SF. Bueno, calculemos en un punto cualquiera, en un punto del medio, supongamos. Eh, Acá, otra vez, lo que tengo que hacer es encontrar cuáles son los radios de curvatura. ¿Verdad? El radio de curvatura, el circunferencial. Para encontrar el circunferencial, agarro, trazo la normal a la superficie, y cuando esa recta normal toca el eje de revolución, bueno, ahí está el radio de circunferencia, el radio circunferencial, ahí no tangencial, como lo quieren llamar. Es el radio circunferencial.
Ahora, el radio meridional va a ser el radio de la generatriz de la membrana. Está bien que en este caso va a ser esta. Esto es una recta. Y como tal, tiene un radio tangencial que es infinito. ¿Está bien? Acá el radio tangencial, perdón, meridional, va a ser infinito. Bien. Entonces, lo que primero voy a hacer es plantear, supongamos que este es el eje Y y el otro es el X. Este es el X. Bueno, planteemos el equilibrio de la parte superior. Planteemos el equilibrio de esta parte de la membrana. ¿Bien? Ahora si yo trazo una horizontal y hasta por acá, ¿está bien? Planteemos el equilibrio de la parte de arriba. Entonces hago sumatoria de fuerzas en la dirección Y, es igual a menos 300 kilos, que es lo que está bajando, es lo que está, la fuerza que es el peso del bloque este, 300 kilogramos, menos o más, dependiendo cómo, cuando hagan el diagrama de cuerpo aislado de esto, yo en este punto pondría una tensión meridional hacia arriba. También imagínense que esta es la tensión meridional. Entonces, acá voy a tener una suma más, lo hago con el otro color, pues la otra fuerza que actúa sobre el diagrama de cuerpo rígido, sobre el diagrama de cuerpo aislado, perdón. Entonces voy a tener la tensión meridional, ¿no? La tensión meridional se extiende por el espesor de la membrana. ¿Está bien? Entonces va a ser por L, que es la longitud, o sea que sería todo esto. L sería la longitud, el perímetro de este círculo, que surge de cortar el cono con un plano horizontal, ¿está bien? Que pasa por el punto que estoy analizando. Entonces, L sería la longitud, el perímetro de ese círculo. Esto después lo multiplico por E, ¿está bien? O sea que va a ser la tensión aplicada sobre una superficie. Esa es la fuerza. ¿La fuerza en qué dirección? La fuerza en la dirección de la membrana, la dirección tangencial. ¿Está bien? Como lo dibujé acá. Va a ser sigma m. Y yo en realidad lo que estoy haciendo es el equilibrio, planteando el equilibrio en la dirección vertical. Entonces voy a tener que descomponer esta fuerza, que está acá, en la dirección vertical. Va a ser por el coseno de tita. ¿Está bien? Donde tita es esto que yo dibujé ahí. ¿Ok? Y fíjense, y esto es igual a 0, obviamente, ¿no? Porque está en equilibrio. Fíjense que ya está, ya tengo planteada la ecuación y puedo calcular, obviamente, el L lo van a tener que calcular ustedes, puede ser genérico, esto puede estar dado de acuerdo a una altura h, una coordenada h desde acá. ¿Está bien? Si tengo la coordenada h, voy a tener, de acuerdo al ángulo de inclinación del cono, voy a tener la distancia esta. El radio desde el eje de revolución hasta el punto que estoy analizando. ¿Okay? Entonces, para distintos h, voy a tener distintos L. Este L que me quedó acá va a ser L, es una función de H. ¿Está bien? Y de esa forma lo hago genérico. Así puedo poner H0 y voy a calcular la tensión meridional en este punto, o puedo poner H igual 6 metros y voy a calcular la tensión meridional en el punto más arriba. ¿Está bien? Bueno, el espesor es el mismo y el coseno del ángulo es el mismo porque el ángulo es constante. Entonces ahí tengo el valor de sigma m
como una función de H. Y después especializo, veo cuánto me da arriba, cuánto me da abajo, cómo varía sigma m, la tensión meridional, a lo largo del eje, a lo largo de la membrana. ¿Está bien? En distintas Profe, posiciones. o sea que la sección, el punto más comprometido sería el de arriba, porque así despejando sigma m, o sea, básicamente tendremos que buscar el punto donde sigma m es mayor, ¿no? Sí, donde tengo la mayor tensión de von Mises. O sea, yo primero voy a calcular Ah, sigma m y después voy a calcular por Laplace, voy a calcular la tensión circunferencial. Ahí, ahora yo tengo la ecuación de Laplace, me va a quedar la presión interna menos la presión interna sobre el espesor es igual a la tensión meridional sobre el radio meridional más la tensión circunferencial sobre el radio circunferencial. Fíjate que el radio meridional es 0, o sea que esto se me hace 0, ¿okay? En este caso. Y la tensión circunferencial, que es la que me falta calcular, me va a quedar en función de la presión interna, que es constante, el espesor, que es constante, y el radio circunferencial, que va a depender del valor de H que yo haya adoptado. ¿Está bien? El radio circunferencial no es lo mismo el radio este. Acuérdense que el radio circunferencial es el segmento de la recta normal que está entre el eje de revolución y el punto que analizo. Si yo considero un punto que está por acá arriba, trazo una normal, fíjense que la distancia va a ser desde el eje de revolución hasta el punto que estoy analizando. Fíjense que va variando, conforme voy variando H. ¿Eh? ¿Se dan cuenta de Profe, eso? ¿y ahí qué sería? ¿Qué cosa? La presión. La presión es la presión interna que tengo acá, pero esta presión interna es 0. ¿Está bien? Esta presión interna es Entonces 0 sería porque acá no cero me la dice que... circunferencial. ¿Cómo? La circunferencial sería cero, entonces. Exactamente, o sea que todo esto que está acá me da 0. Entonces la tensión circunferencial me da 0. Listo. Entonces la ecuación, la tensión de von Mises va a depender solamente de la tensión meridional. Entonces, como decía Ramiro, también, si encuentro la máxima tensión meridional, voy a haber encontrado la máxima tensión de von Mises. bien, entonces o sea, entonces lo que hay que hacer en realidad es como hiciste ahí, para cada punto encontramos la meridional y la circunferencial, solo que en este caso la Exacto. circunferencial siempre es 0. Exacto. Bien. Y después nos vamos a von Mises y hacemos básicamente el sigma meridional máximo dividido 2 Sí. para encontrar el tau máximo. Exactamente. Bien. Exactamente. Perfecto, perfecto. Otra pregunta, profe. En el caso de que nosotros encontremos el sigma meridional máximo, obviamente el sigma es para un punto de la estructura, ¿no? Ese Así es. sigma meridional máximo, claro, supongamos que está arriba del todo, Sí, vale para cada punto de esa circunferencia, digamos, ¿o no? exactamente. Exactamente, porque es un problema con simetría de revolución esto. Entonces, Bien, cualquier punto que yo elija a la misma altura, digamos, cualquier punto que esté contenido en la circunferencia, que se da, digamos, cortando este cono con un plano horizontal, me va a tener que dar el mismo valor de tensión. bien, ¿Está? perfecto. Sí, porque esto me remonta al examen, al último punto, Ajá, que teníamos el cilindro sí. sometido a presión y nos daba el sigma máximo, que era creo que 700, y nos preguntaba a qué tensión de corte iba a estar sometido antes de que se rompa, me parece. Ah, está Y- bien, está sí, bien. y no sé si lo resolví bien. Eh, Pero, ¿Cómo? pero Sí. ¿cuándo lo resolviste eso? ¿Cuándo No, eso fue el examen del otro día. Ah, ah,
¿El examen del otro día? El del lunes, El del lunes, sí. ¿Qué ejercicio? El ejercicio. el ejercicio 3, ya que sí, me había quedado la duda de cómo se Sí. resolvía. eh, Yo lo que hice en ese caso fue armé un círculo, porque decía que armes un círculo de Moore o como que te podías ayudar con eso. Entonces yo agarré y puse, como te decía que el sigma de fluencia era 700 megapascales, ujú. en el eje sigma puse 700, pero como el tau máximo es sigma de fluencia sobre 2, agarré y lo dividí por 2 y me quedó el tau máximo 350. Entonces me quedó un círculo corrido hacia la derecha. Para ver, Eh, porque el problema era que tenías un cilindro macizo, ¿verdad? Sometido a una presión, sometido a una presión. exacto. Bien, eso por un lado. ¿Y qué te preguntaba de esto, digamos? Me preguntaba la tensión de corte, si no me equivoco, creo que era eso, la tensión de corte máxima a la que iba a estar sometido, si el sigma de fluencia era 700 megapascales. Creo que era 700 así, creo que era así. Y en las tapas no estaba tensionado, por así decirlo. Ah, en las tapas no. No, Es verdad, ahí sí, no. sí, la tapa no tenía nada. Ah, bien, 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 bien. Bueno. eh, en las tapas no estaba bien, eso es el detalle que Creo que me te quedó. decía que adentro, no sé si alguien se acuerda, me parece que adentro tenía -300, que estaba sometido a compresión y era -300. Hay un valor que era -300, pero no recuerdo bien. A ver, No sé si alguien se acuerda. o sea que acá había un cilindro que estaba sometido en sus caras laterales nada más. A ver, creo que acá lo tengo. A ver, déjame buscarlo. Bueno, vamos a ver cualquiera. Te lo mostraría, pero tengo la resolución mía, no le saqué No, foto no, a la está bien. consigo. Está bien, no hay problema. Acá. No sé si se alcanza a ver ahí. Voy a borrar esto. Sí, ahí se ve bien. Dice, una barra está sometida a una tensión compresiva toda su periferia, SR, por ejemplo, debido a presión hidráulica, estando sus extremos libres de carga y restricción. ¿Cuál será la máxima tensión tangencial que soporta antes de llegar a fluencia según el criterio de Tresca? Muestre la situación en un círculo de Moore de tensiones. Bien, entonces, si yo pongo un sistema de ejes, digamos que primero uno va a ser el eje del cilindro y los otros dos son ortogonales. ¿Está bien? En cualquier punto, lo que voy a tener, si yo esto, o sea, estas son las direcciones 1, 2 y 3, supongamos. ¿Qué es lo que tengo? En la dirección, perdón, 3. En la dirección 1 y en la dirección 3, ya ahora hago el círculo de Moore. Esto es corte y esto es tensiones normales. Voy a tener 0 en la dirección 2. Esa es una de las direcciones principales. Y después 1 y 3 van a ser exactamente iguales. Esto es 1, 3. Esto es 2. ¿Está bien? Entonces el círculo de Moore que me va a quedar es una cosa así. Obviamente estas tensiones que están acá van a ser SR. SR dice que son. Esta es SR. Esto que está acá es SR. Bien, ahora, yo lo que sé es que la tensión de fluencia, según Tresca, es de 700. ¿Verdad? Entonces, ubico el 700 por acá, o mejor dicho, digo que esto es 700, esto está en una tensión, en un estado de fluencia, SR hace que llegue a fluencia, acá va a estar
¿cómo dice? SI. Este valor es SI. Es la máxima tensión de corte. Ah, ¿no? yo pensé que SI, pero SI no era una tensión, o sea, una tensión sigma. Yo había puesto que SI era 700. O sea, 1 y 3 me quedaron, a mí, puede que no esté bien. 1 y 3 me habían quedado 700 y puse que Tau era 350. 350. Y acá me dicen que la tensión de fluencia es SI. ¿No? Claro, pero la tensión de fluencia no era en sigma, capaz que estoy equivocado, o eran Tau. Pues yo tenía que Tau era SI sobre 2. Entonces yo dije, bueno, SI está sobre sigma y bueno, Tau en Tau. Eh, Claro, así, tal cual. sí, sí, es una tensión normal. Es una tensión normal. Bien. Pero bueno, yo por el criterio de Tresca sé que esto va a romper cuando la tensión, el criterio de Tresca que es, no es más que una tensión de corte, ¿no? La máxima tensión de corte. Máxima tensión de corte, dice acá. Cuando la tensión de corte sea igual a 700 MPa, esto va a romper. Y para que tener una tensión de corte de 700 megapascales, yo tengo que tener las tensiones principales dispuestas, digamos, con determinados valores, como para que esta altura sea, porque por otro lado, la tensión de Tresca, criterio de Tresca, es la tensión, esto es la máxima, menos la mínima, ¿no? Sobre 2. Esto es Tresca. Esto es una tensión de corte. Esto que está acá. Entonces, si la fluencia, a ver, ¿cuál será la máxima tensión tangencial que soporta antes de llegar a fluencia? En la teoría teníamos Claro, que y esto, SI era el sigma. perdóname, Sí, perdón. y esto lo comparo con la tensión de fluencia, con SI. ¿Está bien? O sea, yo calculo la tensión equivalente de 3K y eso lo comparo con la tensión de fluencia. ¿No? Para calcular la tensión de 3K, de acuerdo al estado de solicitación que tengo a la pieza, va a ser la tensión máxima menos la mínima. La tensión máxima va a ser 1 o 3, cualquiera de las dos. La mínima va a ser 0. ¿Está bien? Entonces, acá esto me va a quedar sigma 3, ponele, sobre 2. Eso va a ser igual a SI, a la tensión de fluencia. Y de acá voy a despejar el valor, sabiendo que esto es 700. Voy a calcular el valor de sigma 3. O el valor de la presión, que es lo mismo. Sigma 3 es igual a la presión SR. ¿Se ve? ¿Se entiende ahí? Sí, 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 sí. Sí, Porque yo vos... no, yo lo entendí mal y tenía entendido que el SI Sí. eh, era, estaba sobre sigma, entonces puse 700, o sea, en vez de quedarme 700 y 1400, me quedó 700 y 350. O sea, puse 700 en sigma y como tenés el círculo dividido 2, me quedó que el tau máximo era 350. Ah, claro, era 2 Al veces. revés, Claro. claro. ¿Pero se entendió acá? Sí, 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 sí. Bueno.
Bueno, no era tan difícil, había que plantear el criterio de Tresca y saber ubicar las tensiones principales, que son las que dibujé acá en el círculo de Moore. Una que es a lo largo del eje, que es 0, y las otras dos son iguales. ¿Está bien? Si además hubiese tenido la tensión compresiva en las caras del cilindro, hubiese metido sigma 2 hubiese sido igual a sigma 1 igual a sigma 3, porque es un estado hidrostático. Entonces sería un punto, no sería un círculo. ¿Está bien? Bien, perfecto. Gracias. Bueno, dale. Espero que no te haya condicionado demasiado, pero bueno, el tema de saber que tienes un ejercicio. Ah, un bueno, por eso te ejercicio- lo quería preguntar. Sí. para no encontrarte con sorpresa. Bueno, dale, Claro, me sí, parece ya que estaba, ya sí, que fue hace poco. bien. Bueno, Profe, ¿y el tema de las notas? ¿Se sabe más o menos para cuándo van a estar? ¿O todavía no? y las notas calculo que van a estar para la semana que viene. No sé si para el lunes o para el miércoles, pero estamos corrigiendo ya. A mí me toca corregir uno, nos dividimos un ejercicio por ayudante. Así que, nada, la semana que viene. Por lo general, en la presencialidad era así, era una semana, dos, ¿no? Lo que había entre que rendían y dábamos la fecha, las notas. Bueno, acá es más o menos parecido porque hay que corregir el manuscrito, los papiros que nos mandaron. Claro, está Pero bien, bueno, buenísimo. ni bien calculo yo que para la semana que viene, un lunes puede ser. Así que queda tranquilo. Ok, genial. Bueno. ¿Y lo que estuviste viendo vos, corrigiendo?